Bueno, gracias. Perdonad, se me hace un poco raro, la verdad, hablar con la pantalla, pero bueno, me acostumbraré, espero. Nada, yo voy a haceros una pequeña presentación que está basada en un curso que solemos impartir desde la institución en la que yo trabajo, en Río Safari Elche, para, bueno, futuros educadores en el zoo. Pero bueno, es verdad que en el primer bloque de ese curso, que tiene una duración, bueno, un poquito bastante más larga de la que vamos a tener hoy, pero en el primer bloque me gusta dar un punto de vista un poco global del trabajo que se realiza en los zoos a día de hoy, en los zoos EAZA. Particularmente os voy a hablar de la comunidad EAZA, luego os explicaré lo que es eso. Pero bueno, los pilares de trabajo que nosotros tenemos y que dan sentido a nuestro trabajo y a nuestra toma de decisiones con respecto a la colección biológica, pues suele ser una parte de nuestro trabajo que pasa inadvertida, que mucha gente no conoce y bueno, solo por ello pues espero que pueda revertir interés para vosotros y vosotras y más aún si os gustaría dedicaros a pues, a este trabajo, pero también porque para, bueno, como decía, futuros educadores o acompañantes de, pues, de visitas escolares o grupos que vienen al zoo a pasar el día, que es, como os decía, donde está enfocado el curso, también me gusta proporcionarles una visión crítica y que sean capaces de poner pues, el animal en contexto, no solamente hablar de la biología de una especie, que por supuesto, pero admirarla dentro del contexto en el por qué está ahí. Y bueno, sin más, no me enrollo, os voy contando. Entonces, bueno, también un poquito intentando despojar a la palabra zoo de la connotación negativa que tiene, basada pues en una visión más anticuada de lo que eran los zoos y que no tiene nada que ver con lo que son hoy en día en la comunidad de AZA, en la Asociación Europea de Zoos y Acuarios. Entonces, bueno, es un parque zoológico. Mucha gente cuando habla conmigo, creo que por intentar como no transgredir como la mala educación o algo, intentar ser amables conmigo, siempre dicen, sí, en tu parque, ¿no? Como que en tu safari, bueno, en mi zoo, puedes decir en mi zoo porque es un zoo y los zoos que son, pues la palabra zoo viene del griego, quiere decir animal, logos quiere decir, bueno, palabra, razón, estudio, entonces el zoológico es el lugar que versa sobre animales, el lugar en el que hay animales, el tema principal son los animales, ¿vale? Eso es un parque zoológico. Vamos a hablar un poquillo más en detalle de lo que es un zoo en España, hablando bueno, de la legislación. No es lo mismo que núcleo zoológico, que también estos son dos cosas que a veces se confunden, se utilizan indistintamente, hay una diferencia, la hablamos así un poquillo por encima. Por supuesto, la diferencia es que, bueno, el zoo a priori, la primera es que está abierto a visitas de carácter público con independencia de cuántos días al año lo esté y se rigen por una ley específica, que es la ley de zoos que se propugnó en el gobierno de Aznar en el año 2003, la ley de zoos 31-2003. Entonces, el parque zoológico es un núcleo zoológico, sí que lo es, pero es un tipo de núcleo zoológico muy particular y tiene su propia ley y su propio protocolo de inspección, ¿vale? Por las autoridades y unas, bueno, consideraciones más. Entonces, el núcleo zoológico, bueno, como define el artículo, lo tengo por aquí, del Real Decreto 158-1996, dice que el núcleo zoológico es aquel establecimiento que acoge, recoge, mantiene, cría, adiestra o vende animales, independientemente de que tenga una finalidad mercantil o no. Y son centros en los que se mantienen animales no destinados al consumo humano. Esos son explotaciones ganaderas, ¿vale? Que sería otra historia distinta. Pero, por ejemplo, los dos que están registrados, o sea, los núcleos zoológicos registrados, en nuestro caso en la Comunidad Valenciana, perdón, no sé si esto es a nivel nacional, ahora mismo no caigo, pero entiendo que podría serlo. Pero bueno,
Están registrados pues, centros de cría de animales domésticos para su venta, tiendas de mascotas, residencias o escuelas de entrenamientos, en fin, lo que veis aquí, hípicas, centros de adiestramiento y, por supuesto, parques zoológicos, ¿vale? Entendidos estos como establecimientos públicos o privados, que en España hay de los dos, hay algunos dos que son de gestión pública, otros que son de gestión privada, otros que, bueno, son un poco mitad y mitad, como que están en un terreno, en una concesión pública, pero mitad, mitad. Que con independencia de los días que estén abiertos al público, tengan carácter permanente y mantengan animales vivos de especies silvestres para su exposición. Vale, entonces, un centro, un parque zoológico es un sitio como, por ejemplo, si pensamos en un santuario, un centro de rescate, si están abiertos a visitas, un día concreto bajo reserva o 2 días a la semana, en fin, como sea, si están abiertos al público como mínimo un día al año, se clasifican como parques zoológicos a ojos de la legislación en España y pasan los mismos controles que el parque zoológico que está abierto, por ejemplo, todo el año. ¿Vale? Bueno, entonces os hablo un poquito de esta ley y qué nos exige a los parques zoológicos, ¿vale? Pero antes os quería dar bueno, un pequeño contexto de cuál es el clima mundial en el que surgen estas leyes, que no son solamente de España. De hecho, esa ley 31/2003 está basada en una directiva europea anterior que bueno, salió en el año 99 y que la motivó. Porque siempre que me dirijo a estudiantes, claro, personas pues mucho más jóvenes que yo, y yo, que nací en el 90, ya se nos considera la primera generación, los millennials, ya se nos considera la primera generación que crece siendo consciente del efecto que tienen los seres humanos y las acciones humanas sobre el entorno y sobre el medio ambiente. Pero esto no siempre fue así, es algo bastante reciente. Entonces, un poquito porque sepamos esto cómo empezó. El primer gran acontecimiento en materia de diplomacia con respecto a los peligros que estaba corriendo la biodiversidad se puede remontar al 72, en la conferencia de Estocolmo. Esta conferencia la solicitó Suecia a las Naciones Unidas porque no sé si habéis oído hablar de lo que se llamó el fenómeno de la muerte de los bosques. Perdón, que estoy con caramelo porque estoy súper constipada y no os quiero toser encima. Bueno, la muerte de los bosques fue que Suecia veía que la acidez del agua de su entorno estaba subiendo, había subido como un 80% en 4 años y literalmente los bosques de la noche a la mañana pues aparecían quemados, completamente quemados. Y Suecia empezó a investigar este tema, empezó a estudiar este tema, porque la acidez, el ácido sulfúrico, bueno, los gases que se mezclan para ocasionar la lluvia ácida, no procedían de sus fronteras, sino que procedían, supuestamente no, esto se demostró, pero en aquel momento fue recibido con mucho escepticismo, de la Alemania industrial y de las fábricas de Reino Unido. Entonces, Suecia pidió a la Comunidad Europea esta conferencia porque, bueno, pues porque le estaba viniendo la contaminación de otras fronteras y le estaban provocando daños a su entorno y por tanto a su población también. Hasta entonces tenéis que pensar que es que la contaminación era visto como un hecho aislado, era como la contaminación de un río, un lago contaminado, un lago con basura, el aire de una ciudad, los vertidos en una costa. No se entendía esto como un problema, pues eso, más que local o más que aislado, ¿no? Entonces, bueno, se convocó esta conferencia que contó con mucha asistencia, creo que fueron 113 países,
pero los países solo mandaron representantes, no fueron jefes de Estado. Pero bueno, ya supuso un hito para, ¿no? Para el inicio de esta conversación global sobre el medio ambiente. Perdón, como curiosidad, bueno, cuando estuve preparando esta presentación por primera vez, me salió esta noticia de un ministro franquista. Sabéis que entonces todavía, bueno, en España había una dictadura. Se subió a una bicicleta. Fijaros, no sé, me parece curioso, para ir a la Suecia, puso a disposición de todos los asistentes a ese congreso, a esa conferencia, bicicletas para acudir hasta, bueno, pues hasta el sitio del congreso en bicicleta. Pero esto pues generaba noticias, claro, en ese momento, que era un ministro en una bicicleta. Entonces, bueno, por primera vez aquí se pone sobre la palestra que la degradación del medio ambiente es un problema global que requiere cooperación multilateral y la implementación de tratados internacionales. Y se empieza a tomar conciencia de que el bienestar de las personas también se ve influido por los cambios en el medio ambiente. Se empieza a tomar conciencia de que los diferentes factores sociales, económicos, ambientales son interdependientes y evolucionan juntos. Y si uno de ellos, un sector, va a avanzar, el otro tiene que moverse también y seguir actuando a lo largo del tiempo. Bueno, aquí por algunas fechas, si conectáis CITES, no sé si sabéis lo que, imagino que sí, el Tratado Internacional sobre el Tráfico de Especies Amenazadas, que regula el tráfico de especies entre fronteras, bueno, que se fundó en el año 73, el Protocolo de Montreal. Yo esto tampoco, a lo mejor muchas personas que me escuchen lo sabrán, pero cuando yo era pequeña, en el cole se hablaba una barbaridad en los 90 de la capa de ozono, que es un tema que, bueno, pues se empezó a investigar y se empezó a investigar de manera, eh, o sea, este interés suscitó una colaboración investigativa y allanó el camino para hacer frente a problemas como este, como la capa de ozono, que hoy en día pues tengo entendido que que está solucionado. En aquella época en el cole, bueno, se hacían asambleas y todo con los padres y bueno, era como el hombre del saco, el agujero de la capa de ozono. Bueno, pero que esto ya empieza a ser algo histórico y dicen que el protocolo de Kioto vino, bueno, el protocolo de Montreal, de hecho, es el único tratado de carácter jurídico que está ratificado universalmente, que todos los países lo firmaron. No ha habido ninguno más desde entonces. Bueno, la Convención de Basilea, fijaros, hasta el año 89 todavía los países más desarrollados vertían residuos tóxicos en África o en países en vías de desarrollo. Y a partir del 72, pues ya muchas naciones también, la Comunidad Europea, que luego sería la Unión Europea, también empieza a desarrollar su propia legislación en favor de la protección de la naturaleza. Y ahora veréis cómo esto afecta pues, a los dos. Y la IUCN también, la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. No sé si sabéis que la UICN publica una lista, bueno, tiene una lista roja, la iucnredlist.org, por si lo queréis buscar, que es el mayor inventario que tenemos hoy en día de las especies y de su estado de conservación, de animales, de plantas, de hongos. Bueno, y ya la IUCN está diciendo en el 75 que los dos van a ser muy importantes para proteger o salvaguardar el futuro de especies amenazadas. Y 20 años después, fijaros si la cosa se ha movido y ha generado conversación y tal, que en el 92 tiene lugar también pues, una cumbre histórica, la Cumbre de la Tierra de Earth Summit de Río del año 92, que aquí sí que reunió pues, a jefes de Estado. Aquí ya acudieron jefes de Estado personalmente a este congreso. Aquí, bueno, si queréis comparar, en Estocolmo acudieron 2 jefes de Estado y en Río pues hubo 108. Perdón, lo siento mucho. Voy a dar un trago. Perdón.
Bueno, por si algunos de los temas que se trataron aquí, por ejemplo, fueron, ay, qué mal me veo, pues combatir la pobreza, cambiar los patrones de, a ver si puedo ampliar, sí, cambiar los patrones de consumo, las dinámicas demográficas y la sostenibilidad, promover condiciones humanas de salubridad, de salud, el desarrollo bueno, de construcciones humanas de forma sostenible, protección de la atmósfera, un enfoque integrado para la planificación y el manejo de recursos terrestres, combatir la deforestación, y esto es solo una de las páginas. Pero fijaros que también el punto 15 dice que aquí se trató la conservación de la diversidad biológica. Este ya acabó, ¿vale? Con este preámbulo, pero esta cumbre fue significativa para lo que os quiero contar porque se acuñó por primera vez en un texto legal, en un texto de carácter jurídico, dos términos, que son el término conservación ex situ y conservación in situ, ¿vale? Y aquí ya en los tratados que surgieron de esta cumbre, ya se está hablando de que ambos van a tener que discurrir en paralelo y van a tener que trabajar de manera conectada como mecanismo de protección de los recursos biológicos y genéticos. Esto, bueno, pues etimológicamente, ¿qué significa? Pues claro, situ, sitio, ¿no? In situ es la conservación in situ, es aquella que tiene lugar en el hábitat natural de un recurso, de una especie, y ex situ es la conservación que tiene lugar fuera de o en otro sitio que no es el hábitat natural de ese recurso, de esa especie. Por ejemplo, bajo cuidado humano, que es bueno, de lo que os voy a hablar ahora. Ay, lo siento un montón, yo sigo bebiendo agua. Bueno, un ejemplo de conservación ex situ, pues, por ejemplo, es bueno, pues el uso jolín, ahora cómo lo digo, la ciencia de la fertilidad, ¿no? De la fecundación in vitro y demás, pues esto también es una forma de conservar algo para poder alargar su vida, para poder preservarla fuera de lo que sería el entorno natural. Los bancos bueno, de plantas y de semillas que existen hoy en día. Para el trasplante de órganos también este estudio es muy importante. Bueno, entonces, en todo ese contexto de cómo el mundo ya ha generado una conversación y está poniéndose en serio con este tema porque está dándose cuenta de que las acciones del ser humano repercuten, ¿no? Sobre el entorno, que no puede regenerarse solo o no puede aguantar el ritmo de regeneración al ritmo de consumo insostenible que estábamos teniendo, ¿no? Sin conciencia, eh, y cómo también eso va a acabar afectando a la salud de los humanos, incluso a nuestra propia, pues bueno, la conservación de los recursos de las generaciones venideras, digamos, ¿no? Entonces, en el año 2003, como os decía, a nivel doméstico en nuestro país, pues se redacta una ley específica de zoos. Luego, unos años después, emiten una guía de aplicación de esta ley y aquí, pues bueno, podéis ver, por ejemplo, qué recoge esta ley que insta a los zoos a cumplir, que sobre todo lo que va a decir esta ley es que los zoos tienen la obligación de trabajar por la conservación de especies, por la investigación que redunde en la conservación y por la educación del público que redunde en la educación también. O sea, conservación, conservación, conservación. Y hablan sobre todo de conservación ex situ, también in situ, pero bueno, que esto ya tiene que ser un pilar fundamental de trabajo y por ley no es abrir un zoo para tener una licencia de apertura, dijéramos, y ya está, sino que esto lo van a inspeccionar.
Nosotros, por ejemplo, ya digo que ahora caigo, que no sé si es solamente solamente aquí hay estudiantes de la Comunidad Valenciana, pero aquí en la Comunidad Valenciana nos inspeccionan a nivel local cada año y a nivel regional, a nivel de la Generalitat, también cada 2 años. La consellería que nos inspecciona cada año eh, hace, hace un control sobre todo de parámetros sanitarios, fitosanitarios, ¿no? Todo lo que es el programa veterinario. Van instalación por instalación, viendo todos los elementos que reúna todas las condiciones que los animales que hay ahí necesiten, que los animales estén en buen estado. Quieren ver pues la documentación, todos los registros de altas, nacimientos, defunciones, informes de necropsias, ¿no? Que es como la autopsia, pero se hace con un animal. Eh, en fin, el programa veterinario, programa de vacunación, de prevención de enfermedades, todo esto nos lo inspecciona cada año Consellería. Luego Generalitat sí que viene de Valencia cada 2 años y esta inspección sí que más estrictamente, no ya a nivel sanitario, o medidas de carácter profiláctico de bienestar animal, sino que esta inspección se centra más en qué trabajo de conservación estáis haciendo, cómo de implicados estáis en conservación, investigación y en educación. Esos programas son los que revisan en detalle. Luego, por curiosidad también comentaros, uy, esto es peligroso porque aquí no veo la hora y yo no sé si me estoy pasando. Bueno, más o menos. Vale. Tranquila, Anabel, son y 22, pero tú Vale. tranquila. Gracias, Jorin, pero me queda un montón, ¿eh? Luego hay inspecciones contingentes que puede pasar que tengamos que pasar, pero ya no son obligatorias por ley y regularmente. Por ejemplo, Sandage. Sandage es un zoo como el nuestro, desde luego es Sandage, porque es la gestión de subproductos de origen animal, subproductos animales no destinados al consumo humano. Es decir, la carne, por ejemplo, el conejo, el pollo, el vacuno que compramos para la alimentación de nuestros grandes felinos, el pescado que compramos para los mamíferos marinos, todo esto son subproductos de origen animal que no están destinados al consumo humano. Pero las autoridades quieren tener un poder de trazabilidad en todo momento. O sea, si surgiera, yo qué sé, pues alguna enfermedad o algo que se pueda saber exactamente, que se pueda conocer los puntos por los que ha pasado, el medio de transporte, el lugar de almacenamiento, donde han pasado esos lotes de carne, ¿no? Entonces, pues tienen también unas directrices pues muy estrictas. De hecho, nosotros, por ejemplo, no podemos comprar, bueno, carne de consumo humano, dijéramos, aunque uno pues tendería a pensar, ¿no? Que eso sería una carne pues mucho más controlada. No, tiene que tener ya os digo, desde origen hasta destino, una vía de tránsito súper, súper bien acreditada en Sandats. Bueno, no me enrollo más. Seprona nos puede inspeccionar, sobre todo porque, o nos puede visitar, sobre todo porque nos depositan pues, muchos animales, que ahora os voy a hablar un poco de ese tema, también es una cosa que no se suele conocer mucho. Y CITES también nos visita últimamente casi cada año, pero de nuevo no es algo obligatorio, no es algo que los dos en España tengan que hacer, pero nosotros, por ejemplo, la institución en la que yo trabajo sí que es el Centro de Rescate CITES. Ahora os hablo también un poco de este tema. Pues esto, por ejemplo, un ejemplo solo. Tortugas mora. La tortuga mora es una especie CITES, apéndice 1. La tortuga mora, no sé si lo sabéis, pero es un animal que se trae para el mascotismo, sobre todo bueno, desde el norte de África y viene a España, aunque en España ya las ha habido históricamente, pues también llegadas más o menos de la misma manera y son una mascota pues muy, muy común. Pues esto es una especie que está muy amenazada en su hábitat natural y que el tráfico pues sigue ocurriendo a día de hoy. Es un animal pues que es, digamos, fácil de manipular, entonces a veces, así tal cual nos vino, pues le hizo una foto en una caja de bizcochos. Estas las encontraron, bueno, esto creo que fue en un ferry que venía de Argelia, en el puerto de Valencia, y bueno, pues nos las depositan tantas que hemos construido una instalación pues, solo para ellas, en una zona que no es en una zona de servicios nuestra, junto a la clínica y la cuarentena,
que no es visitable por público, pero bueno, para que tengan un espacio porque nos empezaban a llegar tortugas y las colocábamos pues donde podíamos. Muchas veces las instalaciones de cuarentena pues son de hormigón, ¿no? Para poder limpiarlas bien, porque ahí pues es donde se aloja animales pues, que están en situación de cuarentena, pues están recuperando de un tratamiento, lo que sea, se tienen que poder higienizar lo mejor posible, lo más rápido posible. Pero claro, eso no es lo ideal para estos animales, que son una especie que es nativa bueno, del Mediterráneo, de este tipo de clima, de este entorno. Entonces, también para motivar conductas naturales de estos animales, como que hagan la hibernación, ¿no? Esto que se entierran en tierra, quizá lo conozcáis, pues al final ya acabamos construyéndoles unas instalaciones. Ahora también vamos a empezar un proyecto de investigación con estos animales que nos depositan con la universidad, bueno, la Universidad Miguel Hernández de aquí de Elche, porque no sé si lo sabéis, pero la tasa de mortalidad con estos animales pues es alta y encima que están amenazadas y que, bueno, eh, no sé si os quería decir algo más de esto. No, bueno, pues eso. Que estos animales pertenecen al Estado, ¿vale? Estos animales no pertenecen a Río Safariache, al parque zoológico que se hace cargo, eh, sino que pertenecen al Estado y nosotros los alojamos. Por eso somos un centro de rescate acreditado. Animales domésticos, pues un montón. Es que realmente esto es una labor que yo puedo hablar de lo que yo conozco, pero estoy segura de que muchos otros dos lo hacen también. Eh, pues que nos llamaban las autoridades con casos de animales que estaban pues en una situación de tenencia irregular o en una situación de abandono. Eh, entonces nos llamaban para ver si nos podíamos hacer cargo, en ocasiones ayudarles a capturarles, porque las autoridades pues a veces el SEPRONA no tiene los medios de que dispone un parque zoológico, como por ejemplo un rifle de teleinyección de anestésicos en animales peligrosos. Ahora os enseño alguna foto más. Pero animales domésticos, sobre todo, la verdad que pasaba. En años recientes recibimos menos llamadas, la verdad, parece que esto ha cambiado, ha mejorado un poco. Pero yo llevo 14 años trabajando en el parque. Al principio estas llamadas eran bastante más frecuentes. Una vez nos llamaron que fuimos yo y mi compañera Pilar, la veterinaria, pues un cerdo en una casa. Nos dijeron que es que se ve que el dueño se ha muerto y los vecinos han dicho que si alguien se puede ocupar de este animal, que les da pena. Nosotras, bueno, pues sí, vamos a ver si lo podemos coger y traérnoslo. Lo intentamos realojar donde se pueda, en algún otro centro que se pueda ocupar de especies domésticas, porque claro, al final nosotros de sitio pues también nos vamos quedando cortos. Pero sí, pues en lo que podamos ayudar, pero ya os digo que esto se hacía pues por imperativo moral, no porque tuviéramos que hacerlo. De hecho, CITES nos reconoció como centro, nos acreditó como centro de rescate en el 2018, pero esto lo llevábamos haciendo, bueno, y la gerencia del parque sobre todo mucho atrás. Pero bueno, bueno, lo del cerdo, que me enrollo con la anécdota, pero que eso fue una historia que, madre mía, que allí llegamos Pilar y yo, pesábamos las dos, pues en ese momento, no sé, a lo mejor 52 kilos, y nos pensamos que a lo mejor pues el cerdo estaría en una jaula o en no sé, pues en un cercado, en la casa o algo que lo tendría. No, pues el campo era enorme y el cerdo estaba por ahí corriendo por el campo y bueno, pues para cogerlo no veas la odisea. Los policías que nos llamaron estaban ahí, pero a las 2 se ve que era su hora de comer y se fueron y ahí nos quedamos nosotras. Bueno, esto, pues cerdos, este no era, este es otro, este apareció en la carretera, ahí no sé si lo veis en el césped, pues atropellado. Normalmente estos animales, como no tienen identificación, no tienen microchip, es imposible encontrar al dueño, al que ha cometido el delito de abandono, ¿no? Pero bueno, ahí pues estábamos para ayudar. Este animal era pues también corriendo en mitad de la vía pública y además era pues agresivo, sabéis que tiene unos colmillos enormes, pues ahí eso rosita que tiene en el culete era Pilar que le había disparado un dardo anestésico, porque es que sin anestesia no se podía coger. Eso es de lo que os hablaba, que muchas veces los agentes quieren ayudar, que les llaman y van a la situación, pero a lo mejor no tienen los medios para poder reaccionar. Pues en ese caso nos han llamado históricamente a nosotros, ¿no? Ya se corría la voz, sí, el safari, el río Safari puede ayudar, pues se venía haciendo este trabajo en muchísimas ocasiones. Aquí, por ejemplo, esto fue una llamada de también la policía que nos dijo que había un mono. Aquí acudí yo también con un compañero, un cuidador.
fue un domingo, creo, un sábado, que había un mono en la vía pública que llevaba una cuerda atada en una localidad cercana y que se había metido por una ventana en una vivienda. Bueno, el caso, tuvimos que usar una escalera para entrar porque los dueños no estaban. Resultó ser un mono capuchino. O sea, increíble. Titís también, aquí le hicimos una jaulita improvisada porque nos lo trajeron, bueno, con muy poco tiempo de reacción, pero primates pues en situación irregular o rescatados, pues muchos también. Aquí, por ejemplo, aquí fue, con esta actuación, fue cuando una de las guardias civiles que nos había llamado, que vio cómo nos estábamos jugando el pellejo, ahí sobre todo el gerente del parque de Río Safari. Fijaros que está subido en un tejado que, pues a saber cómo estaba el tejado, que no lo conoces, para coger eso es un macaco japonés, que eso es un animal que tiene una fuerza de bocado increíble, o sea, tiene una mandíbula, unos dientes que pueden ocasionar heridas de mucha gravedad en segundos. Y este animal pues había escapado de una vivienda y estaba pues en la vía pública y no sabían. De hecho, creo que llevaban bastantes horas ya intentando cogerlo, pero no, y entonces fue cuando nos llamaron a nosotros o buscándolo. Se había escapado, creo que una pareja, un macho y una hembra. Este fue el macho, el que pudimos coger, le llamaban Paco. Pero bueno, que aquí fue donde, perdón, que me enrollo un montón, es que necesito ponerme filtro, si no, no voy a acabar. Este fue la actuación con la que la Guardia Civil que estaba ahí dijo, pero ¿y vosotros esto es vuestro trabajo? Y dijimos, no, venimos a ayudar si podemos, pero no, ese no es nuestro trabajo. Nosotros trabajamos aquí en el zoo. Y ella fue la que empezó a mover para que nos acreditara. Y bueno, eso la verdad que hoy es distinto. Hoy lo gestiona el Miteco, que se mueven bastante y llevan mucho control sobre los animales que tienen depositados en centros privados o públicos, en general, centros CITES, ahora lo controlan mucho. Pero bueno, que esto fue Paco, que le capturó, fijaros, pues corriendo detrás de él. Primero fue necesario disparar un dardo Aquí es que vinieron cámaras también, que no eran nuestras, pero bueno, grabaron justo el momento en el que sale eso rosa, es el dardo, para poder dar captura a este animal de forma segura, eso pues, para darle una anestesia. Pues claro, eso tarda varios minutos en hacer efecto, el animal se nota raro y ahí puede pasar que se te escape otra vez. Entonces ahí fue cuando el gerente del parque se subió al tejado, ya os digo, jugándose pues él el pellejo para coger este animal. Y luego acabó en nuestras instalaciones Paco y acabó 2 años con nosotros. Le hicimos bueno, todas las pruebas veterinarias, toda la cuarentena y luego aún lo tuvimos 2 años más a él y a la pareja también. El primer mangabey de cresta negra de Río Safari Elche, esto luego os voy a hablar también un poco del trabajo de conservación que hacemos con esta especie. El primer mangabey que alojamos en el parque también fue el gerente del parque, ese chico que habéis visto, el que fue a capturar un mono que había pues en la vía pública, que también lo estaban intentando, ese era el que intentaban capturar ya varios días. Y bueno, pues pertenecía a bueno, a un matrimonio que vivía allí, antiguos circenses que se habían jubilado y tenían animales a los que amaban muchísimo, con los que habían trabajado y bueno, pues les habían construido unas instalaciones en su jardín, unas jaulas en su jardín, y un día pues escapó uno llamado Coco y Río Safari lo aprendió, lo capturó. Nuestro gerente, como os digo, ya se estaba haciendo de noche y lo consiguieron hacer, menos mal, porque también esto es un animal que puede que pesa pues unos 16 kilos, es un primate grande. ¿Qué estaba diciendo? Que lo capturó, que vino, y que vino al safari. Y entonces los propios agentes que estaban ahí dijeron, os lo podéis quedar para no volver a depositarlo, porque a veces no queda otra, si el zoo no tiene alojamiento a lo mejor disponible, no queda otra que depositarlo en el mismo sitio donde se ha decomisado. Pero en este caso nos preguntaron y el gerente del parque se trajo a Coco, que se llamaba, ahí estoy yo en la foto, pero yo no fui quien lo capturó. Pasa que luego pues, me enamoré de estos animales, creo que son la razón por la que me quedé a trabajar en el parque. Jolín, ¿ves? Es que me pongo a divagar. Que bueno, lo enroló en el Programa Europeo de Conservación de estos animales y hoy en día Río Safari es un referente en Europa.
de la conservación de Mangabe y de Cresta Negra. Esta, por ejemplo, es Joey. Joey es un mono verde de Guinea, todavía vive en el parque con nosotros, también fue un rescate. Joey apareció en un barco en el puerto de Santa Pola. Tortugas mordedoras, estas llegaron hace poco al parque, también son CITES, dos tortugas mordedoras. Estos animales están súper amenazados en estado salvaje. Esto es la Snapping Alligator Turtle, que le llaman en inglés, que la llaman tortuga alligator, tortuga caimán, porque eso te pega un bocado y te arranca el dedo, es carnívora. Pues ahora alojamos dos, que también nos depositó CITES, nos depositó Seprona, pero son animales CITES, junto con dos sulcatas también, tortugas sulcatas, pues tenemos un montón depositadas. Entonces, bueno, perdón, por daros, ya os digo, como esa visión de un trabajo que se realiza, que no se ve, que es importante, o bueno, por lo menos merece la pena, ya que os hablo del trabajo en el zoo, comentároslo. Perdón. Pero todo esto viene porque os estaba comentando las inspecciones contingentes que puede pasar un zoo. No sé si os acordáis, os había hablado de las obligatorias por ley, de las contingentes, y ya me he puesto a hablar de CITES pues, por compartir con vosotros. Vale, pero hay otras dos inspecciones que en nuestro caso Río Safari ha pasado, que no son obligatorias, pero que también son inspecciones muy exhaustivas, que son la de la AIZA, que es la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, que reúne España y Portugal, y la EAZA, que es la asociación, su homóloga, la Asociación Europea de Zoos y Acuarios. Las inspecciones de EAZA, de AIZA también, pero sobre todo de EAZA, son muy exhaustivas, se tarda varios años el proceso de acreditación, el proceso para poder pasar a ser miembro, perdón, suele requerir varios años. Primero tiene una fase documental, en la que pues, hay un montón de intercambio pues, de información, de emails, de documentos que te piden evidencias pues, documentales y fotográficas de muchas cosas para valorar si van a venir a inspeccionarte. Y luego cuando te inspecciona EAZA, pues también trae bueno, esto creo que lo vamos a ver un pelín más adelante. Pero bueno, que sepáis que la misión de AIZA y a nivel europeo de EAZA es establecer estándares de trabajo de zoos progresivos a través de un enfoque transparente y colaborativo en el manejo de poblaciones, cuidado y bienestar de animales, educación en conservación e investigaciones científicas. Bueno, pues tenemos que pasar unas inspecciones, como os decía, en mayor profundidad, si bien revisan todos los ítems de los que os vengo hablando hasta ahora, sería contra unos estándares mucho más estrictos, ¿vale? EAZA, la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, ser EAZA es como situar al zoo en un foro de trabajo muy importante porque tienen lugar todos estos comités que están trabajando, algunos de forma permanente y otras, bueno, periódicamente. Por ejemplo, uno de los comités permanentes más importantes son los EEPs, que ahora os hablaré de ellos, comités de especialistas que agrupan pues, a los expertos en conservación, en educación, en veterinaria, en investigación de toda Europa. Y hay instituciones que no son solo zoológicas en EAZA, hay muchas instituciones de investigación, academia, universidad, que también están en estos comités. Luego tienen grupos de trabajo permanentes también, que son, por ejemplo, el de nutrición, el de bienestar animal, el de entrenamiento animal, horticultura, el biobanco. El biobanco es como lo que os estaba contando antes de la criogenización, la preservación, pues, por ejemplo, de células reproductivas y de células genéticas y genómicas, pues el biobank es una delegación de la EAZA que hace lo mismo pero con especies, con material genético pues, de animales, ¿vale? De especies animales al cual contribuyen los zoos EAZA a través de investigaciones no invasivas. Ahora os hablo un poco también más de eso. Pero bueno, que es un foro de trabajo súper importante donde el proceso de acreditación del zoo, pasando para poder ser miembro, la verdad que se nutre muchísimo, aprende muchísimo y cuando estás dentro, pues te da es como una credencial, ¿no? Muy importante de trabajo también y de pertenencia a sus programas de conservación, porque bueno, es un poco como si fuera
la denominación de origen en un alimento o el ISO 9001 en una gestión de, pues algo así, ¿no? Se puede decir EAZA. Luego también está la WAZA, que es la Asociación Europea de Zoos y Acuarios. Nosotros no somos WAZA todavía, pero somos, bueno. Pues esto es una asociación súper importante y como la mayor autoridad, ¿no? de los zoos en nuestra región. Vale, bueno, de esto ya os he hablado. Viene un inspector internacional, otro nacional, porque tiene que haber alguien como mínimo que conozca las leyes domésticas, y también un reportero, ¿no? Que es un delegado de la IAZA que documenta todo lo que está pasando, las fotos, lo que se dice y demás. Y las inspecciones duran 2 o 3 días y aún así no suele pasar que te digan, vale, todo perfecto, ya está, sino que luego se hace un informe y encuentran y te dicen pues las cosas que han visto que son puntos débiles, ¿no? Cosas subsanables, cosas que son graves y que son sine qua non, es decir, hay que cambiarlas y te dan un plazo de 2 años para poder cambiarlas y tras estos 2 años suelen inspeccionarte otra vez. En nuestro caso nos inspeccionaron otra vez, lo único que 3 años después porque justo fue el COVID. Lo siento, perdón. Me estoy enrollando mogollón y no voy a acabar. Vale, EEP. ¿Qué significa EEP? ¿Os acordáis que os he dicho, os he hablado de conservación ex situ? ¿No? Aquella estrategia de conservación que tiene lugar fuera del hábitat natural de una especie. Pues EEP son las siglas en inglés de ex situ, aunque a menudo se dice European, pero bueno, no pasa nada. Endangered Species Program, ¿vale? Programa de manejo de ex situ, conservación ex situ de una especie amenazada. Como ya os había comentado. Uy, bueno, no pasa nada. Este programa, que cada especie pues tiene el suyo, está formado por un comité de expertos en la especie o en ese tipo de animal. Pueden ser bueno, veterinarios, por supuesto, biólogos o personas formadas, investigadores de la especie, personas que están trabajando en el hábitat natural, en la conservación del hábitat natural de esos animales, profesores, bueno, personas expertas en una especie o en un tipo de especie, una familia de especies, forman parte normalmente del comité de un EEP y tienen una figura coordinadora, ¿vale? Representativa. La persona coordinadora del EEP es quien emite lo que se llaman recomendaciones. Las recomendaciones son, el EEP planifica, estudia exhaustivamente la población de que dispone en los zoos EAZA, ¿vale? De una especie amenazada. Estudia sus parentales, estudia la genética para poder mantenerla sana a largo plazo y emite las recomendaciones más favorables de cría, cuáles serían las parejas genéticamente más adecuadas para la viabilidad de esa especie bajo cuidado humano a largo plazo, ¿no? Entonces, estas recomendaciones suelen ir aparejadas de, recomendaciones de reproducción, van aparejadas de recomendación de traslado, ¿no? De un animal que se tenga que ir a otro zoo del programa para poder reproducir con otro ejemplar que tienen ahí en una instalación que está mejor preparada para la reproducción o lo que sea, o por su etapa vital, ¿no? Pensando en el bienestar del ejemplar. También hay recomendaciones de no reproducción, ¿vale? Ahora hablamos un poco de eso. Pero bueno, esto básicamente lo que buscan los EEPs o los programas de conservación ex situ, que como digo en Europa se llaman EEPs, por ejemplo, en la región americana, en la AZA, la Asociación Europea de Zoos, Europea, no, Americana de Zoos y Acuarios, los llaman, también existe, claro, pero se hace a nivel regional porque es muy difícil intercambiar animales entre continentes, entonces se suele hacer a nivel regional. Allí se llaman SSPs, Species Survival Plans. Pero bueno, la estrategia es la misma, la forma de trabajo es la misma. De hecho, comparten las mismas herramientas de programas de ordenador y demás en los dos casos. Bueno, pero de lo que se trata es de planificar. Si vosotros pensáis en un zoo que tiene 1, 2 o 3 hipopótamos pigmeos, no va a tener sentido para vosotros. Si pensáis en cómo el programa gestiona una población, entonces sí, ¿vale? Ahora lo vemos un poco más con ejemplos. Vale, bueno, pues ya de esto ya os he hablado.
son un programa intensivo del manejo de una población bajo cuidado humano y hacen análisis demográficos y genéticos que, ya digo, que si se pudieran cumplir a largo plazo, harían funcionar una población sostenible y sana de la especie, ¿vale? Genéticamente sana. Tiene un carácter absolutamente no comercial. El zoo al que le es recomendado alojar los ejemplares de una especie, los aloja, se responsabiliza de esos animales y de todos los gastos que conlleve, claro, su cuidado durante los años que el programa estime que se tiene que quedar, pero no tiene potestad, no tiene la propiedad de los animales. Los animales pertenecen al programa. Con quién reproduce o cuándo deja de reproducir o cuándo se tiene que trasladar a otro sitio, eso lo decide el comité del programa. Aquí, por ejemplo, a ver cómo vamos de tiempo. Fatal. No es corto, madre mía. Perdón, corro. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de EP con Río Safari Elche. ¿Os estoy tapando todo el rato? Ah, no, No, me dice una chica, menos mal. Vale. Aquí, por ejemplo, el mangabey de cresta negra. Antes os había hablado de Coco, el primer mangabey que, bueno, que fue un rescate. Cuando vino a vivir a Río Safari, el gerente, bueno, ya el parque lo enroló en el Programa Europeo de Conservación. El coordinador dijo, madre mía, el animal que tenéis ahí, ¿no? El valor incalculable que tiene, un animal que seguramente fuera capturado en estado salvaje. Bueno, da igual, el caso es que Río Safari entró a formar parte del programa, hoy en día Coco ya no vive, pero sí que tenemos una instalación pues súper chula de mangabey de cresta negra en el parque, que creo que es la más grande de Europa. Si hay una más grande, creo que está en Holanda y es porque este animal lo comparte instalación con gorilas. Pero bueno, una instalación muy chula. Y aquí, por ejemplo, fijaros, había un machito en Alemania, Mote, que se estaba haciendo grande, que el programa pues ha estudiado su genética, se podría formar una pareja reproductora con hembras, con dos hembras que justamente están en el zoo de Polonia, en un zoo de Polonia, que también es miembro del programa, están ya casi en edad fértil, están en edad de la pubertad. Si hay un zoo miembro que pueda construir una instalación adecuada a los estándares, que eso también lo marca la EAZA de la especie, adecuada a los estándares, si pudiera construir, jolín, perdón, que me piso yo sola, si pudiera tener una instalación adecuada a los estándares para la reproducción de esta especie, estos animales se podrían trasladar, venir a vivir a este parque y, si todo va bien, unirse y reproducir y pues, hacer más mangabeys. Pues así funciona el EEP. Como digo, esto no es de carácter comercial. Los animales no se compran ni se venden, se costea el traslado, que es costoso. Esto lo hacen empresas que se dedican exclusivamente a esto, al traslado de zoos como parte de los EEPs, por carretera o por avión, pero normalmente ocurren por carretera. Y ya está, se costea ese gasto, los gastos veterinarios para cumplir con la legalidad del traslado, que claro, origen normalmente, o sea, el zoo de origen no tanto, pero el zoo de destino va a solicitar muchas pruebas veterinarias, porque claro, también es que nos lo marca nuestra autoridad local. No queremos que venga ninguna enfermedad a vivir a nuestro parque que está libre pues, de esta enfermedad, por ejemplo, hace muchos años, ¿no? Que no va a pasar porque ellos tampoco la quieren tener y no la tienen. Pero bueno, eso se tiene que descartar. Primero se tienen que hacer unas pruebas a los animales. Bueno, es que si no, no voy a acabar nunca. Aquí os había puesto unas fotos, también os quería hablar de algunos manejos y tal, pero luego a lo mejor, si me da tiempo, esto fue cuando llegó Carol, porque primero, esto ya fue de noche cuando ella llegó, y la dejamos ahí, la habíamos dejado en la habitación, eh, y aquí, cuando se encontró con su hermana, a ver si le puedo dar el play, ¿no puedo? Aquí está despiojando Carol a Vela. Es que Carol y Vela llegaron separadas. Primero llegó Vela para reproducir. La primera recomendación de reproducción que recibió Río Safari Elche fue de Vela, la hermana mayor, con otro macho, con Pollux. Pero la reproducción no ocurría. Pasaba el tiempo, el coordinador ya estaba preocupado porque esta hembra pues estaba
en una buena edad fértil, estábamos perdiendo unos años fértiles buenos y este macho no reproducía. Entonces el coordinador recomendó la otra hembra, la hermana pequeña de Vela, dijo, bueno, a ver si así estimulamos un poco la conducta sexual un poquito más. Entonces vino Carol a vivir con nosotros y aún así no funcionó la reproducción con Pollux. Tuvimos que hacer estudios también bueno, se le tuvo que hacer un masaje ultrarrectal para obtener una muestra de semen y estudiarla, que también eso fue una investigación puntera para estos animales. Para esta especie, que no había tal investigación, hasta no era muy común, no se tenía mucha información, pero bueno, se dictaminó que Pollux no tenía ningún problema, o sea, a nivel nivel semen era perfecto, pero no llegaba a término con las hembras, no sabemos por qué. Entonces el coordinador recomendó otro macho que fue Mote, que es el del que os he hablado, aquí las dos hembras acicalándose, y besó el santo Mote. Bueno, ahora os enseñaré vídeos de los pequeñajos también. Esto no va a durar una hora, lo siento, quien se quiera. No sé, Nerea, si me tienes que llamar la atención o si alguien tiene que irse, pero... Más ejemplos de EPs en Río Safari Elche, por ejemplo, nuestros hipopótamos pigmeos. No sé si sabéis del hipopótamo pigmeo, es como digamos el primo, el pariente del hipopótamo común, es 10 veces más pequeño, ¿vale? Estos pesan unos 300 kilos esta especie, el hipopótamo común pesa unas 3 toneladas, hay más diferencias, pero bueno, por eso se llama pigmeo. Es una especie mucho más amenazada que el hipopótamo común, es una especie que actualmente solo está presente en 3 países, en Sierra Leona, en Liberia y en Guinea, creo que es el tercero, y se estima que quedan, la IUCN, de la que os he hablado antes, la lista roja de la UICN, estima que quedan de 2 a 2.500 ejemplares en estado salvaje, siendo optimistas. Y esta evaluación se hizo en el 2008. Bueno, es una especie con la que el programa necesita reproducir, pero es una especie muy solitaria, además es una especie súper inconspicua, se esconden mucho, pasan casi todo el día escondidos, son más bien nocturnos, más bien crepusculares, pero por el día están tumbados y en estado salvaje no tenemos casi información, es muy difícil de estudiar por ser tan inconspicuos y además solitarios, es muy difícil ver la interacción entre ellos porque ocurre en muy contadas ocasiones en el celo de la hembra, que además bueno, es un animal muy complicado, pero entre sí normalmente se evitan deliberadamente, son muy territoriales. Y toda la información que tenemos sobre estos animales, sobre su manejo y su reproducción, la hemos obtenido a través de la investigación en zoos y del alojamiento en los zoos que son miembros del programa. Pues, por ejemplo, nuestras dos hembras, Peggy y Leishan, son de Lisboa, de Edimburgo, y Toby nació en República Checa. Aquí están las dos hembras de las que os hablaba, que nacieron, claro, las dos en el zoo de Breslavia, en Polonia, y Mote. Pues esto en los dos casos son recomendación de reproducción. El programa quiere que se reproduzca porque, bueno, pues porque necesitamos que haya más de estos en el mundo. Y luego, por ejemplo, otro caso de no reproducción, recomendación de no reproducción, que lo que os quiero dar a conocer también, que un zoo que es miembro del programa pero que no está reproduciendo la especie, no por ello su rol es menos importante, porque gracias a que alojamos animales son excedentes, digamos, el programa puede alojar a parejas favorables. Os lo explico un poquillo mejor ahora, lo vais a ver con el siguiente ejemplo. Pero estos, por ejemplo, son Anek y Bruno, son dos machos que los dos nacieron en República Checa, pero en dos zoos distintos. Cuando llegaron aquí a Río Safari no se conocían. El leopardo, esto es leopardo de Sri Lanka, la subespecie de Sri Lanka. El leopardo también es un animal muy solitario. Claro, es un depredador, es un gran depredador, tiene que invertir mucho esfuerzo en conseguir una presa. Cuando la consigue, no es natural, ¿no? Que no sea una especie que vaya a querer compartirla o el territorio, los recursos de los que dispone su territorio. Entonces, que los zoos EEP sean capaces de alojar en ocasiones grupos de solteros que normalmente en estado salvaje no funcionarían,
pero bajo ciertas condiciones en las que, claro, también tienen todas sus necesidades cubiertas, no hay una competición, también puede funcionar el vínculo. Entonces eso es importante. Aquí, por ejemplo, nuestro jaguar es una especie muy parecida, pero son especies distintas, ¿vale? Solo se parecen un poco en el estampado, bastante. Pero bueno, nuestra hembra, Pepa, y nuestro macho Milagro no tienen recomendación de reproducción. Milagro nació en el zoo en Austria, fue recomendado a un zoo alemán para reproducir con una hembra que en el programa tiene mucho valor genético, eh, y resulta que allí en Alemania dijeron, pero este animal está bien, porque no sé si os dais cuenta que tiene un ojito así un poco para adentro, es así un poquito tuerto, Milagro, tiene un aspecto muy entrañable, se le diagnosticó con estrabismo, ¿vale? Que eso afecta a un nervio craneal. Eh, entonces, Milagro, a todas luces, lo ves, es un animal en perfecto estado, no afecta a su bienestar, la condición que tiene. Su locomoción es normal, su ánimo, su juego, su socialización, su interés por la comida, por los cuidadores, su participación en entrenamientos médicos, o sea, su intelecto, ningún problema. Un animal en perfecto estado, pero tampoco se sabe si a largo plazo, él es joven y lozano, pero si cuando se haga mayor pueda tener un problema, pueda transmitírselo genéticamente a su descendencia. Y claro, el EEP busca mantener la población lo más sana posible, mientras se pueda, mientras se disponga de ejemplares suficientes que están sanos, pues no van a reproducir a uno del cual no se sabe todavía cómo le va a afectar eso. Es una recomendación de no reproducción. De nuevo, ahí el programa, la coordinadora en este caso, nos lo dijo muy claro, nos dijo, os hablo claramente de este animal, de lo que ha pasado, del diagnóstico, si queréis hablar con los veterinarios que le diagnosticaron, pero esto es lo que sabemos, esto es el animal que recibiríais, pero dijimos que sí, claro, como podéis ver, pero claro, para el programa fue importante este gesto, que un zoo alojara a este animal y que pueda mantenerlo bien con otro animal. Siempre las especies, aunque sean solitarias, no queremos tenerlas solas, ¿vale? Tienen que poder tener una especie, un compañero de su especie y desarrollar sus conductas sociales y tener una buena salud física y mental, pasa por eso. Pero bueno, que lo alojáramos, pues permitió que el zoo alemán pudiera, pues, alojar a otro macho. Y os he hablado de animales que vienen, pero luego pues otros también se tienen que ir. También como tenemos ese deber con el programa, pues por ejemplo, Carol y la descendencia que ha tenido se van a ir al Zoo de Londres. Glassy formó un gibón de manos blancas, vivió en el parque hasta los 6 años, creo, un macho, formó su propia familia, Bangui, ahora es papá en el Zoo de París. Gacelas dama, por ejemplo, una especie que está en peligro crítico de extinción. Se estima que en estado salvaje quedan unas 250. Bueno, y kiwi, que realmente no es una situación ideal, pero bueno, también kiwi fue trasladada a Monkey World, a un también centro de rescate y zoológico de primates en Inglaterra. Kiwi es un orangután de Borneo que nació en Sana, en el seno de la pareja formada por dos de nuestros orangutanes adultos, Nakale e Inda Tesa, pero Inda no la atendió. Inda la dejó en el suelo y no la... Y estos animales son grandes simios, como nosotras y nosotros. Somos completamente dependientes de cuidados constantes, 24 horas al nacer, de leche, cada 2 horas para nuestro desarrollo y no podía sobrevivir así. Entonces la cogimos, yo la cuidé durante 11 meses mientras que se pudo gestionar su traslado a Monkey World, que es como, digamos, la guardería del programa de orangutanes, porque esto en ocasiones ocurre, lamentablemente en estado salvaje, si no estoy equivocada, se ha reportado también. A lo mejor las hembras puede ser que se estresen, que no hayan visto nunca lo que es una cría. Sabéis que el comportamiento maternal es aprendido, o sea, no nos es innato. Una no sabe cuidar de un bebé porque sí, porque ha nacido, pues ya sabes, ¿no? Lo que pasa es que nosotras lo hemos visto en nuestras tías, en nuestras madres que han cuidado otros bebés, sabemos cómo cogerlo, sabemos ponerlo cerca del pecho, pero a lo mejor hembras que esto no lo saben, se estresan, rechazan la situación. Bueno, el caso es que en Monkey World tienen como una guardería donde los bebés de orangután son cuidados por personas porque lo necesitan, por cuidadores humanos, claro,
pero se crían entre ellos los orangutanes y adquieren los comportamientos propios de la especie, que eso nunca podríamos dárselo bajo cuidado humano. Entonces tiene que estar con otros orangutanes, aprender esos comportamientos y ser capaz de crear arraigo en un grupo social con orangutanes. Vale, ¿esto por qué os lo contaba? Porque os había dicho, no quiero mirarla ahora, pero la tengo que hacer. Sí, vale, pues nada. Voy a correr, voy a correr 10 minutos más. Lo siento por abusar de vuestro tiempo, pero es que de verdad voy por la mitad literalmente de la presentación. Lo siento, es que este curso lo suelo impartir en 4 horas y mira que lo he intentado reducir muchísimo, pero aún así no he podido. Bueno, esto son programas de conservación ex situ, ¿vale? Os estaba hablando de cómo los zoos que son miembros de un programa no tienen carácter propietario sobre los animales, sino que los alojan como parte de ese programa y a su vez lo que está haciendo es una planificación a largo plazo que busca la conservación de esta especie bajo cuidado humano, pero también los zoos que sepáis que colaboran muchísimo en conservación in situ de las especies que alojan. Si me meto aquí, pues no voy a acabar, pero Río Safari, por ejemplo, colabora con la conservación de leopardos en Sri Lanka, con el WWCT, con Borneo también la conservación de orangutanes, la reforestación de Borneo, el mantenimiento del hábitat de orangutanes. Esto se hace de forma económica, ¿vale? Aportación financiera, por ahora es lo que podemos hacer, pero es realmente lo que necesitan. La conservación no se hace con buenos deseos, claro, se hace con dinero. Por eso también, también un poco daros esta visión, si vais a trabajar en zoo, a lo mejor entiendo que ya os lo habréis planteado, pero actividad comercial y actividad conservacionista no son ideas antagonistas, ¿vale? No son estrategias, se necesitan la una a la otra. De hecho, que una pueda prosperar depende de que la otra tenga éxito y de que el zoo, en el caso, por ejemplo, nuestro de gestión privada, tenga la iniciativa suficiente emprendedora de poder atraer visitantes y atraer ingresos, por supuesto, para mantener el trabajo del zoo, pero también, pues, más allá. Sierra Leona, por ejemplo, la conservación de hipopótamo pigmeo, perdón, están haciendo un trabajo increíble en Gola, en el bosque tropical de la región de Gola. Entrenan bueno, a personas locales con un fuerte énfasis en la educación de mujeres y bueno, les educan para encontrar las huellas, la presencia de hipopótamo pigmeo en estado salvaje y monitorizan constantemente a diario el entorno donde se ha observado hipopótamo pigmeo para protegerlo, pues ver que no haya actividades ilegales o demás. Además actúan como grandes embajadores en sus propias comunidades locales. Han ayudado a estas personas con la educación que reciben a promover leyes en zonas que están fuera de la reserva natural protegida para la protección de estos animales. También analizan también hay un proyecto pionero de análisis de la calidad del agua y del ADN de hipopótamo pigmeo en el agua, pues también con financiación. Aquí, por ejemplo, jolín, es que no quiero dejar de hablaros de esto porque, y os animo a que lo sigáis, y se llaman Jack, si tenéis, no sé, Instagram o en sus siglas, en francés, este santuario que está en República Democrática del Congo, quiero correr tanto, República Democrática del Congo, en el sur, en Lubumbashi, eh, quiere decir animales jóvenes confiscados en Katanga. Yo no sé si lo sabéis, pero en África se estima el WWF que un 80% de la ingesta de proteína de origen animal, de carne, proviene de los bosques, de especies de los bosques, lo que se llama bushmeat en inglés. Claro, esto es un método tradicional pues de caza, pero en la actualidad no es sostenible con las armas de fuego de que disponemos, lo mucho que hemos entrado, porque también abren camino las empresas eh, bueno, extractoras de recursos de los bosques, pues también crean canales y carreteras, entonces es más fácil acceder a zonas del bosque antes inalteradas o antes inaccesibles. Entonces esto se está convirtiendo en algo completamente insostenible. La caza de especies como por ejemplo primates que están súper amenazados, ahí veis un mangabey, esta es otra especie distinta de mangabey, no es el que os he enseñado antes, hay hay más especies del género, pero bueno, y esto, el drama también que lleva aparejado, no ya que los bosques se estén quedando sin animales,
sino que también por la fuerte demanda, la creciente demanda de más humanos, claro, en el planeta normal. Pero muchas de estas crías, no sé si lo veis ahí en la imagen, los bebés en estas especies van asidas al cuerpo de la madre. Entonces, cuando cazan a una madre, a un ejemplar adulto, pues sirve para su venta como carne, pero el pequeño no sirve. Y el pequeño suele tener una vida, pues, bastante mala, pues acaba siendo mascota en un poblado hasta que se hace grande y se lo pueden comer, o acaba en el tráfico de especies con destino a países que, pues, de Asia que tienen mucho interés por el mascotismo exótico, ¿no? Y pues sitios pues, adinerados o no, pero bueno, que reciben estos animales. Entonces Jack se dedica pues a recoger crías, sobre todo en su mayoría, también adultos, pero a rescatar primates huérfanos víctimas de la caza ilegal. Pues Río Safari también apoya a este santuario. Con la Estación Experimental de Zonas Áridas se unen conservación ex situ e in situ y poblaciones que se han criado bajo cuidado humano de especies como la gacela de Cuviero o la gacela dama, que han crecido lo suficiente como para que podamos sacar algunos ejemplares, se están reintroduciendo en territorios de su hábitat natural, donde ahora están desaparecidas o donde las amenazas pues, no han menguado. Bueno, un proyecto con abejas. Vale. Eh, tengo todo un bloque a continuación en el que os hablo de qué se tiene en cuenta a la hora de construir una instalación, de diseñar una instalación actualmente en un zoo del siglo XXI, ¿no? Pero ya, pues me ha dado la hora que me ha dado, entonces, Nerea, no sé qué hacer. Lo dejamos aquí, os enseño algunos Creo vídeos. que la gente estaba diciendo que no tiene problema, que se quedaría las 4 horas. A ver, de 4 horas no podemos, pero no pasa nada si te extiendes un poquito. Si hay alguien que se tiene que ir porque no se puede quedar, saben que se queda grabado y lo pueden ver después. Así que yo creo que más vale, si tú puedes, por nosotros no hay problema. Y más vale que lo termines, aunque sea un poquito más rápido, a que a lo mejor lo dejes a mitad después del trabajo que has hecho. Vale, genial, gracias y bueno, me disculpo de antemano, Que va, tranquila. pero vale. Bueno, pues obviamente ya os he hecho como un recorrido, ¿no? de líneas de trabajo bastante importantes relacionadas con la conservación de especies. Eh, Ahora propiamente lo que son las instalaciones en el zoo, ¿vale? Y el alojamiento de animales salvajes en el zoo. Obviamente las instalaciones que hay hoy en día no son las que había en el año 83, por ejemplo, cuando se inauguró Río Safari Elche. En el pasado las instalaciones en el zoo eran vistas como, los animales eran vistos como, digamos, más curiosidades o extravagancias, ¿no? Las instalaciones se diseñaban de manera que el animal pues se viera al pasar por ahí, simplemente que la gente pudiera pasar y verlos. Hoy en día, pues claro, no, lo que entonces se consideraba aceptable en materia de alojamiento y bienestar animal no es aceptable hoy en día. ¿Y qué se tiene en cuenta, ¿no? A la hora de construir una instalación, como os decía? Bueno, las instalaciones tienen muchos factores en cuenta, pero sobre todo los elementos que la especie necesita. También se puede intentar recrear un hábitat, incluso alojar especies distintas que de manera natural o en estado salvaje su territorio se solaparía y podrían coexistir si no son competidoras, ¿no? Por un recurso. Pero básicamente, para ir más rápido, hay tres agentes principales en los que tiene que pensar un zoo a la hora de construir una instalación. Tiene que pensar en una instalación que reúna las condiciones y elementos que proporcionen bienestar a los animales que va a alojar. Tiene que ser segura y funcional para los cuidadores que van a trabajar cuidando de esos animales, que lo puedan hacer de la mejor forma posible y de la manera más segura posible. Y tiene que tener en cuenta al público, que es la persona que ha pagado para ver a los animales y pues sostiene la labor y se va a llevar una percepción de la instalación también. Ahora hablamos un poco de eso. Vale, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Qué elementos se tienen en cuenta a la hora de alojar una especie? ¿Quién nos informa de qué necesita una especie, ¿no? Pues la fuente más importante de información nos la va a dar la historia natural de una especie. La historia natural es cómo se comporta una especie, cómo es el hábitat natural de la especie y qué adaptaciones posee en función de ello. Aquí hago una pequeña digresión, que ya sé que vamos como vamos, pero importante distinguir, ¿vale? Animales domésticos y animales salvajes. El animal doméstico
hace muchos, muchos, muchos millones de años, el ser humano lo empezó a domesticar por razón de compañía, por trabajo, por comida o por hacer uso de sus recursos, ¿vale? Esto no se sabe muy bien cómo empezó porque no hay registros escritos, pero se parece claro que ocurrió en algún momento entre hace 40.000 y 20.000 años más o menos y parece ser, bueno, no, está claro que fueron los lobos, ¿vale? La primera especie que se domesticó, porque debieron de exhibir algún rasgo, cazaban por el mismo sitio, también eran sociales, debieron de exhibir algún rasgo que les hacía útil para las personas o debía de haber alguna afinidad natural, algún lobo que tenía menos miedo y que se acercaba. Y de esta relación nació un trato mutuamente beneficioso entre humanos y lobos. Seguramente los lobos se beneficiaban de los restos de comida de los humanos, del calor del fuego por la noche, y los humanos se beneficiaban de estos animales pues, como compañeros de caza, como buenos guardianes que estaban alerta por la noche, se comían las sobras, el calor de su pelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que los humanos descartábamos los ejemplares que no nos interesaban, ¿no? Porque, ¿cómo los descartamos? Pues hombre, el lobo que a lo mejor era más agresivo, era más hostil, pues no lo querían cerca. Sin embargo, el que era más amistoso, sí lo querían cerca. Ese iba a tener una mayor probabilidad de sobrevivir, de reproducirse, de dejar descendencia, ¿verdad? Entonces, los rasgos más beneficiosos se fueron perpetuando a través de la cría selectiva, de la cría artificial. Esto no es selección natural, esto es selección artificial, ¿verdad? O en el caso de la ganadería, por ejemplo, descartarían a los más pequeños, los que tenían menos carne o a los que tenían menos pelo, por ejemplo. Entonces, la domesticación sucede a lo largo de muchísimos años, ¿no? Seleccionando aquellos ejemplares que tienen pues estos rasgos más beneficiosos para el ser humano y que se van transmitiendo a las generaciones venideras, hasta que en última instancia ya hoy en día la especie que conocemos es genéticamente distinta de su antepasado salvaje. O sea, este animal que conocemos hoy en día, el perro, está genéticamente adaptado a la vida con humanos. O sea, sabéis las adaptaciones que tienen los perros, ¿no? Para estar con las personas y para ser un buen compañero para las personas, hasta el punto de que los animales domésticos no pueden sobrevivir sin los humanos. O lo tienen difícil. Me puedes decir, no, Anabel, hay poblaciones ferales de gatos. Sí, es verdad. No lo tienen tan bien como los ejemplares domésticos. Además, siempre van a tener lugar estas colonias, estas poblaciones ferales, cerca de núcleos urbanos. Siempre se van a aprovechar de la arquitectura humana, de los restos de la vida humana. Lo que yo os quiero preguntar, ¿las especies salvajes necesitan a los humanos? No. O sea, ecológicamente hablando, biológicamente hablando, un animal salvaje se lo puede apañar solo si está en su hábitat natural. Estoy hablando de un hábitat natural en el que dispone de los recursos que ese hábitat natural debería tener, ¿vale? Esto es un matiz. Pero si está inalterado, si tiene lo que debería ofrecerle ese ecosistema para el cual está adaptada esa especie, puede sobrevivir, ¿vale? No necesita a los humanos, da igual que hayan nacido bajo cuidado humano, en nuestro caso, porque esto es algo que ocurre a lo largo de muchos millones de años, ¿vale? Entonces, ¿qué significa que un animal esté adaptado para la supervivencia en un entorno concreto? Pues es la razón, ni más ni menos, por la que la jacana tiene estas patitas y otra especie de ave, pues las tiene palmeadas, ¿no? Porque están adaptados a la supervivencia en el hábitat natural del cual son originarios. Perdón. El entorno, como sabéis, está formado por seres vivos y seres no vivos, ¿no? Lo que llamamos los elementos, y los seres vivos interactúan con el entorno, ¿vale? La selección natural, ahora sí, ocurre cuando el entorno tiene una superpoblación de una especie, ¿vale? Y no tiene bastantes recursos para abastecer a toda la población. Entonces ocurre la selección natural. Entonces los ejemplares mejor adaptados son los que sobreviven y los peor adaptados son los que van muriendo y no dejando tanta descendencia, ¿vale? Eh, Perdón, voy rápido. Esto, sabéis que esto explica la evolución, ¿no? Explica las adaptaciones y la selección natural son los dos mecanismos
que explican la evolución, el darwinismo. Vosotros sabréis que, bueno, esto no sé, hay muchas personas que yo me encuentro en el zoo con las que les hago charlas, incluso profesores y tal, eh, que ven yo qué sé, que ven un chimpancé, estamos delante de los chimpancés y me dicen, claro, esos éramos antes nosotros. Yo no, eso no tiene nada que ver, es otra especie distinta. Eso no es una carrera la evolución a la que nosotros hayamos llegado primero. Esa especie se adaptó, es verdad que provenimos de un ancestro común, todos los primates, y tenemos muchas cosas en común, somos parientes. Pero esa especie evolucionó y se adaptó al entorno en el que tenía que sobrevivir y lo hizo muy bien para sobrevivir en ese entorno. Nosotros nos adaptamos de otra manera a otros, ¿vale? Bueno, el lamarquismo diría, por ejemplo, una adaptación muy famosa es el cuello de la jirafa, ¿no? El lamarquismo diría que la jirafa, esto completamente refutado hoy en día, lo sabéis, que la jirafa va estirando su cuello, va estirando su cuello, va estirando su cuello y ese esfuerzo muscular da lugar a jirafas con el cuello más largo. No. Lo que ocurre es que la adaptación es un cambio en un organismo físico o a veces conductual que favorece la supervivencia de ese animal en ese entorno. Por ejemplo, el caso, perdón, por ejemplo, el caso de las jirafas. Había algunas que tenían el cuello más largo, pues esas sobrevivían más, accedían a más cantidad de alimento, a más alimento disponible, dejaban más descendencia, las otras se iban muriendo, no iban dejando descendencia. ¿Qué pasa? Que millones de años después, todas las jirafas que conocemos, eso sí que se transmite genéticamente. Perdón, pues vaya programa se va a quedar. Pues con todas las especies, las jirafas que conocemos hoy en día son de cuello largo. Esto sí que es selección natural, ¿vale? O la lengua, que nadie habla de la lengua de la jirafa, lo increíblemente adaptada que está, es de color oscuro para no quemarse al sol, porque es su extremidad, es con la que cogen el alimento y se lo llevan a la boca, ¿vale? La jirafa no arranca con los labios o con los dientes, arranca el alimento con la lengua y se lo lleva a la boca. Pasa tantas horas fuera, esto es un rumiante. Esto tiene 4 cavidades estomacales. Un animal rarísimo, la jirafa. Bueno, que los rumiantes son súper comunes, pero la jirafa es increíble las adaptaciones que tiene. El sistema circulatorio sanguíneo de estos animales, increíble también. Todo esto son adaptaciones que ayudan al animal a sobrevivir en su entorno. Esto, para que os hagáis una idea, es una foto de una acacia. Las espinas que tiene, defensivas. Es el alimento favorito en estado salvaje de la jirafa. Esto también lo quería poner como curiosidad. Ahora me estoy arrepintiendo un poco de poner las curiosidades, pero bueno, eh, poco se habla de lo bien que se camuflan las jirafas. Yo no sé si en esta foto veis que hay 3 jirafas. Pero es que esto estaba yo en un proyecto de investigación en Namibia. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí por delante hay otra. Aquí por detrás, perdón. Estábamos buscando jirafas, o sea, íbamos a posta con prismáticos buscando jirafas aquí en este sitio que nos habían dicho que había que buscarlas y de repente pasabas al lado de un grupo de 5 jirafas y no te dabas cuenta y de repente decías, anda, una jirafa, anda, otra, otra, otra. Pero es increíble lo bien camufladas que están, que dices, jolín, es un animal de 7 metros. Pues eso es también una adaptación física que favorece que conserve la vida en ese entorno, ese organismo, ¿no? Esos colores en su estampado. Las adaptaciones son la razón por la que una especie como el leopardo tiene una subespecie que es la de las nieves y tiene otra que es la de Sri Lanka y son completamente, no, pero son súper distintas, ¿vale? Porque perdón, la señalo como si me estuvierais viendo, el leopardo de las nieves está adaptado, es una subespecie adaptada para conservar mejor la vida en el entorno del cual es originaria esa subespecie. Entonces, fijaros ya en la espesura de su pelo, de su cola, el tamaño de sus patas, su chaqueta, las pupilas adaptadas mejor a la luz que no el leopardo de Sri Lanka. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque tengamos claro que las especies, que los animales salvajes, que no están, ya digo, aunque estén bajo cuidado humano, tienen una historia natural de millones de años que les precede, en los que la evolución y los organismos se han adaptado para la supervivencia en un entorno. Los animales domésticos son otra cosa. Los hemos generado los humanos por selección artificial para otra cosa, para vivir con humanos.
¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta de distinto, por ejemplo, a la hora de alojar un leopardo de Sri Lanka, la foto de arriba, un jaguar, la foto de abajo a la derecha, o un león? Un león, pensad que es un superpredador en su ecosistema. O sea, en la cadena alimentaria es el máximo rey, no hay nadie que le deprede a él. Es un animal que no necesita estar alerta. O sea, su comportamiento no necesita estar, además, encima los machos, que es que son las hembras las que generalmente se asocian para la caza. Y cuando cazan, van a buscar al macho, o sea, para que el macho pueda venir y comer. El macho está acostado en algún sitio. Es un animal que no tiene que, duerme 18 horas al día, los leones, por ejemplo. Porque sí, pues porque su organismo no está adaptado para a lo mejor ese nivel de alerta. Tienen un corazón pequeño en comparación con el resto de su cuerpo, tienen otras partes del cuerpo más desarrolladas, la musculatura, creo que es la más increíble bueno, de los mamíferos de su clase, pero por ejemplo el corazón no tienen mucha resistencia, no pueden correr, pueden correr, pueden pegar un super sprint rápido en un momento, pero no lo pueden sostener durante mucho tiempo. Por eso los leones cazan de manera sigilosa, ¿no? Porque quieren estar cerca en el momento del embiste, del ataque. Pero bueno, ¿vas a diseñar una misma instalación para un león, el mobiliario? ¿Vas a pensar la instalación en altura de la misma manera, por ejemplo, para un león que para un jaguar o un leopardo, que sí que es un animal de selva, adaptado al bosque tropical, a la caza? No es un animal particularmente adaptado a la carrera, lo vais a ver en sus patas, sin embargo, a escalar sí. Entonces, por aquí podemos ver, aquí sí que quería enseñaros algún vídeo. Ostras, ya, me he liado. Tenía un montón de cosas para enseñaros, pero es que no voy a poder. Aquí, por ejemplo, si tú diseñas una instalación para un leopardo pensando en altura, pues vas a poder ver comportamientos así, de increíbles. Este animal, por ejemplo, estaba pues a unos 12 metros de altura, más o menos. Aquí, por ejemplo, había otro que tengo a Milagro, pues bañándose. Me encanta este animal. Bañándose en la piscina. A los jaguares les gusta mucho el agua, ¿vale? Vuelvo a la presentación. Lo que os quiero decir es que una instalación construida para una especie tiene que reunir todos los elementos que por la historia natural de esa especie a ese animal le van a llevar a motivar, le van a llevar a expresar unos comportamientos naturales, ¿vale? Todas las especies tenemos unas adaptaciones en función de las cuales expresamos unos comportamientos, ¿vale? Da igual que Milagro haya nacido en el zoo de Alemania y sea descendiente ya de varias generaciones nacidas en zoo. Es un animal salvaje, esto lo tenemos que tener muy claro. Trabajamos con animales salvajes y es nuestro deber mantener, por supuesto, esas conductas que les son innatas. Entonces, una instalación tiene que poder proporcionar a los animales el mayor número de oportunidades posible para el desarrollo de estas conductas naturales, ¿vale? Esto es lo que va a proporcionar bienestar a los animales a nuestro cargo. Vale, bueno, luego el siguiente agente esto viene porque os estoy contando qué tenemos en cuenta a la hora de diseñar una instalación, ¿no? Pues también, por supuesto, el segundo agente que hay que tener en cuenta es el trabajo de los cuidadores. Tiene que ser una instalación segura, tiene que ser fácil de acceder, a veces con cosas pesadas, con una puerta para vehículos, muchas veces también en ocasiones el mobiliario pues es muy pesado. La facilidad para limpiar, la facilidad, perdón, para poder visionar a tus animales cuando vas a hacer un manejo, saber dónde están en cada momento. Puedes separar a los animales si hay un conflicto, si hay un problema, tienes la posibilidad de separar a los animales. Las instalaciones con animales salvajes en el zoo van a distinguir
normalmente una instalación exterior o pradera, una instalación interior o cobijo, luego ya está la zona de público, y dentro de la instalación interior o cobijo también hay una zona de cuidadores, ¿vale? ¿Por qué es esto? Pues porque el animal peligroso y el cuidador no están en la misma estancia, les separa una barrera física, ¿vale? Esto es lo que se llama el contacto protegido. Aquí, por ejemplo, yo estuve de viaje por Alemania y visité varios zoos en un proyecto de investigación y estaba viendo, me interesaba ver, bueno, instalaciones de elefantes. Aquí hay dos zoos que están pues a 40 kilómetros de distancia el uno del otro, pero tienen políticas distintas. En uno tienen contacto directo con los animales, en otro tienen contacto protegido con los animales, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que existe una barrera física entre el cuidador y el animal, ¿vale? Y aquí aprovecho para hablaros un poco de lo que son las rejas que tan denostadas y que tienen una percepción tan negativa a ojos del público, lo relacionan con conceptos pues horribles de maltrato a los animales. Y no tiene, o sea, no tiene nada que ver, ¿vale? La única diferencia entre estos dos elefantes es que, entre estas dos imágenes, es que en una de ellas el cuidador tiene su seguridad garantizada, ¿vale? No te digo que en el otro nunca haya pasado nada, pero el otro tiene el animal tiene todas sus necesidades cubiertas de la misma manera, pero el cuidador está trabajando de forma segura. La reja es la única manera en que podemos tener un contacto con nuestros animales, físico, tocarle, visual, en fin, de todo, aplicarle medicación, de manera protegida. ¿Vale? Esto si vais a trabajar en este mundo, pues lo experimentaréis vosotros y vosotras mismos, pero a ojos del público esto es una cosa que es un tema muy, bueno, nos falta educación a lo mejor, no lo sé. Pero bueno, ¿cómo nosotros, en mi institución en particular, cómo medimos si vamos a trabajar en contacto protegido? ¿Cómo medimos la peligrosidad de un animal? Nosotros simplemente con la rapidez con la que un animal te puede ocasionar heridas de gravedad o la muerte, ¿vale? Obviamente un flamenco, pues podemos tener contacto directo con esta especie, por ejemplo. Y digo esto, a ver, que cualquier animal te puede hacer daño. A mí me mordió un mono que es así de Joey, que os he hablado antes, pues casi me quedo sin la mano. Pero porque, bueno, por las circunstancias que eran, pues me pilló mal. Pero la peligrosidad se mide por la rapidez con la que tú puedes defenderte de un animal o te puede ocasionar heridas de gravedad, ¿vale? Un elefante, sin que se dé ni cuenta, te puede pues, aplastar el tórax contra una pared porque se ha movido y tú estabas ahí o lo que sea. Toco madera. Bueno, no digo que sea más lícito ni menos, ¿eh? Cada política de cada zoo, de cada tipo de manejo, pero yo os voy a hablar de la que yo conozco y que nosotros hemos desarrollado, que es la del contacto protegido. Por ejemplo, gracias al contacto protegido podemos sacarle sangre a un orangután de manera voluntaria a través de esta manga o le pudimos curar. Bueno, es que esto os había traído vídeos. A ver. Mientras lo buscas, Anabel, como viene ahora en relación a lo que estás hablando, pregunta Sara, en principio a partir de unos años todo el contacto deberá ser protegido, ¿verdad? Eh, o sea, como estipulado por... A lo mejor por la edad del animal o... bueno, depende de la especie, depende completamente de la especie. Nosotros, por ejemplo, un canguro, una especie como el canguro. En nuestro parque alojamos tres hembras. Las hembras son significativamente más pequeñas, ¿vale? Pues eso equivale a menos fuerza física. Nosotros tenemos contacto directo con ellas. Los cuidadores entran a limpiar la instalación, a reponer el sustrato, el forraje, la comida, a limpiar los bebederos. Eso todo lo hacen y las canguras están ahí a su aire. Si, por ejemplo, viniera un macho de canguro y fuera un macho adulto, el macho adulto, pues es otra cosa, ¿vale? Es un animal que a lo mejor mide 1,80 m, que tiene mucha fuerza, que te puede, bueno, pues a lo mejor ahí cambiaríamos nuestra política. Pero esto, como digo, tiene que ver con la evaluación que haga el propio zoo de su colección biológica
y del manejo que quiera, que esté dispuesto a hacer con los animales. En eso, hasta donde yo sé, no hay nada escrito, o sea, hay recomendaciones. La EAZA, desde luego, tiene documentos con estándares de alojamiento y demás, y algunos hacen referencia a este tema, pero desde luego con animales peligrosos hablo de un gran felino, un gran simio, como un orangután, por ejemplo, aunque estés con un bebé, perdón por el caso que os he puesto antes, la bebé que cuidamos nosotros, pues eso era otra cosa. Obviamente esto era un bebé completamente dependiente de cuidados. Además, el contacto físico es muy importante para esos animales en su primera etapa de desarrollo. Les hace, esto al parecer, se ha visto que luego cuando se hacen mayores son más seguros de sí mismos si les has proporcionado contacto físico constante, porque en una situación natural con su madre no estarían separados del cuerpo de su madre. Eh, pero bueno, con grandes felinos, grandes simios, da igual que sean pequeños, siempre vamos a trabajar en contacto protegido. Jolines. Ah, aquí, perdón, lo siento mucho. Aquí, por ejemplo, la extracción de sangre de Yoli. Yoli, vale. Aquí os voy contando, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, esto es una manga que se instala en la puerta, tenemos una escotilla en la puerta que podemos quitar y meter esta manga, ¿vale? Esta manga longitudinal por la cual los orangutanes pueden sacar el brazo y exponer pues toda esa parte para que Pilar, veis que ahí le está sacando sangre voluntaria. Jolie está en una instalación ahora mismo bueno, pues muy grande, ella se podría ir si quisiera, pero esto nos permite cuidar de nuestros animales sin ocasionarles estrés, sin tener que pasar por una anestesia. eh, y además, Jolie, como veis, está completamente tranquila, está tomándose la fruta que su cuidador le está dando. Esto se hace con refuerzo positivo, es un proceso que lleva mucho tiempo, un entrenamiento de estas características. Ahí veis que Pilar le avisa cuando le va a pinchar, le enseña la aguja y ella está pues ganándose su premio, pero tranquila, porque esto ya lo han entrenado muchas veces y sabe que puede estar tranquila, que le van a seguir dando su pera, su manzana eh, y que está con su cuidador de confianza. Aquí, por ejemplo, aquí los cuidadores le van a hacer una extracción voluntaria de sangre a Pepa, a la jaguar. Esto, como veis, está teniendo lugar en la instalación exterior. La otra era la instalación interior de orangutanes. Esta es la instalación exterior. Pepa se podría ir si quisiera, pero por refuerzo positivo y está tranquila. Ella se queda ahí, le han desensibilizado a través pues, de eso, de un proceso de mucho tiempo, porque tú no le tocas a un animal el culo así con un palo de estas características sin que se enfade, como si nada. Esto es un trabajo increíble que ha estado haciendo sobre todo Nelson ahí a la derecha. Luego la entrenaron para sacarle la cola a través de un pequeño agujero. Luego empezaron a pincharle con un... Aquí es que lo veis todo seguido, pero esto ha sido paso a paso entrenando poquito a poco cada cosa, desde la postura en la que se sienta hasta clavarle la aguja, ¿vale? Aquí está Felipe practicando con una púa de puercoespín, ¿vale? Que es una cosa que pincha un montón. Pues así fue como se la entrenó para desensibilizar y que se dejara, pues eso, coger la cola y sacar sangre. Esto nos permite cuidar mucho mejor de los animales a nuestro cargo, de poder tener un control de la sangre, que como sabéis puede ser un indicador pues, de que algo va mal, si algún valor está descompensado. Y es una información súper importante. Antes os había hablado también del biobanco de la EAZA, no sé si os acordáis, y los dos tenemos que contribuir a la conservación de muchas maneras. Una de ellas es esta, ¿vale? Cuando Pilar consigue sacar sangre a un animal de forma, pues eso, no invasiva, sino que el animal, bueno, ¿ves? El animal se va, pues ya está, se va. Pero se mandan muestras de sangre al biobanco de la EAZA, ¿vale? Para que dispongan del material genético de estos animales. Aquí, por ejemplo, le está pasando un hisopo a Yoli también para una prueba distinta que se hizo del cortisol, la hormona del estrés, en grandes simios en la comunidad de AZA. Bueno, Anabel preguntan si este comportamiento es comportamiento médico diario o se suele hacer para ocasiones no, especiales. a ver, el entrenamiento sí que
sí que se hace a diario, porque también el entrenamiento médico también es una forma que no solo nos beneficia a nosotros, las personas que cuidamos de los animales, sino que también para ellos es un enriquecimiento intelectual, es una estimulación mental, porque el entrenamiento les hace, es un desafío para ellos, ¿no? Por supuesto, Jolie es una tía súper inteligente, otros animales les cuesta más, pero aún a ella también, ella tiene que estar muy alerta, tiene que relacionar el comando que le piden también, ¿vale? El comando al final, cuando el animal ya se sabe muy bien eh, el entrenamiento, el comportamiento, se asocia a una palabra, ¿no? Entonces, o a un gesto, por ejemplo, si le voy a pedir ojos o si le voy a pedir, bueno, esto cada zoo tiene el suyo, pero ella tiene que recordar qué significa esa señal y crear una respuesta. En fin, es un enriquecimiento también intelectual para los animales. Entonces, eso sí que se hace a diario, pero por ejemplo, sacar sangre no, porque ni hace falta tampoco, mientras que un animal esté sano, no hace falta. Un control sí que se hace una o dos veces al año, según también la etapa vital de cada animal, pues si queremos tener más control, si está embarazada o si está con la lactancia o lo que sea. Pero ni hace falta estar sacándole tampoco sangre a un animal todos los días ni es bueno para el animal, o sea, no se puede hacer tampoco. Luego hay otros exámenes que sí que se hacen, por ejemplo, heces, orina, y estos materiales muchas veces también los requieren en estudios de investigación que se están haciendo en la EAZA. Normalmente mandan un email masivo cuando se inicia un proyecto de investigación y los dos que pueden y que alojan esa especie pues colaboran con las muestras que les pidan. Por ejemplo, a nosotros recientemente pues, nos pidieron pelo, pues con una pincita le arrancábamos unos cuantos pelos. Ya está. Vale, he ido muy rápido, pero pues es lo que hay. Pero daros un poco esa perspectiva, ¿no? Del manejo con animales, el contacto protegido, una reja, el caso de que nunca compartimos estancia con un animal peligroso, como os he dicho, por lo menos en nuestro, bueno, y en el caso de casi todo el mundo, con animales no peligrosos, tampoco tiene sentido hacer unas instalaciones tan complejas porque solo dificultan más, quitan más espacio y no hacen falta. Pero con animales peligrosos, sí, trabajamos con este contacto protegido que nos permite también, perdón, para situaciones en las que dos animales, por ejemplo, son introducidos, ¿vale? La introducción la llamamos cuando es una unión, cuando dos animales que no se conocen los presentamos, ¿vale? Pues eso, aquí, por ejemplo, esto sucede en exterior, estos son Toby y Peggy conociéndose, pero esto permite el contacto visual, el contacto olfativo, el contacto táctil también de una manera segura para los animales, porque tú no puedes llegar y abrir la puerta a dos animales que no se conocen, pues van a querer marcar el territorio y eso puede acabar en un conflicto, en fin, en una agresión física que puede o no ser grave, ¿vale? Pero siempre un momento de una unión para los cuidadores es un momento pues delicado, es un momento tenso y que pasa por un proceso de mucho tiempo antes, habiendo visto las señales, ¿no? Que nos indican que ese animal esté tranquilo, que no esté tranquilo, a través de contacto protegido entre los propios animales, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando esto fue cuando Milagro llegó, pues Pepa ya vivía con nosotros antes y Milagro llegó después. Aquí es el cajón de transporte, se ha puesto en la instalación exterior y se le ha abierto, bueno, esto es un poco complicado de explicar, más si no estáis viendo el plano, pero aquí pues a ver si sale ya. Le abrimos y sale en un principio al cobijo interior. Siempre los animales recién llegados van a entrar al cobijo interior, donde es más fácil observarles y donde tienen un entorno cerrado más pequeño, donde es más fácil que se sientan seguros, ¿vale? En una instalación exterior, imagínate que un animal completamente acojonado del viaje, de sitio nuevo, olores nuevos, es todo nuevo, le das una plataforma que está pues a 8 metros de altura, pues imagínate que se te vaya arriba y ya no le vuelves a ver hasta que se le quita el susto del cuerpo 4 días después, pues no sabes si ese animal está bien, si está bebiendo agua, si está comiendo. Por eso son muy importantes las instalaciones interiores también. Aquí, por ejemplo, hay una cuidadora, aquí todavía no habíamos iniciado el entrenamiento con él, entonces no conocía ningún comando, claro, pobrecito acaba de llegar, pero Pepa a través de la reja de una vez le arañó, le cogió o le mordió la pata
y ahí le están intentando disparar con una jeringuilla un polvo antibiótico en la herida, ¿no? Entonces le están intentando llamar con un poco de carne para poder ahí Tony aprovechar y echarle la medicación. Y ya cuando vemos que el animal pues está más tranquilo, en su cobijo, aquí fíjate, está súper relajado, pegado a la reja, pegada en ese caso a mí, que yo estaba ahí justo al lado, no le molestaba para nada que yo estuviera ahí, ya sabía, ya tenía clarísimo que yo no era ningún tipo de amenaza, que yo solo le traía cosas buenas y buenas noticias y ya se le da pues a él también la primera vez fuera, a él solo, para que él también conozca la instalación exterior él solo, que Pepa ya gobierna, ¿no? Entonces primero que él conozca su entorno y luego ya pues se les unió, pero justamente, bueno, pues esto fue una de las primeras veces que estuvieron juntos, por ejemplo. Sí, pues nada, son muy ricos. Vale, nada. Y Anabel, perdona, preguntan que Dime. cuántos días o semanas tienen que estar en jaulas contiguas antes de pasarlas a la misma. Y pone, supongo que dependerá de la especie o de la personalidad, edad del animal o cómo lo estipuláis. Sí, sí, efectivamente, eso no hay nada escrito, eso se tiene que ir observando. Eso se tiene que ir viendo. A veces, por ejemplo, nosotros con el caso de los leopardos, pues eso, también llegaron sin conocerse de nada y enseguida vimos que, pues son cosas que vas apreciando, vas viendo que no se vocalizan unos a otros, que a la hora de la comida no comen ahí súper rápido, cada uno en su instalación pero viéndose. Pues se acerca y a veces también al final es una lotería también abrir la puerta, hasta que no abres pues no sabes hasta que abres la separación entre ellos, pues no sabes, nunca sabes 100% qué va a pasar, si uno va a estar muy nervioso y va a reaccionar mal, pero siempre pues hay que intentarlo y por eso tienen que ocurrir bajo nuestra observación. Y normalmente esas uniones se hacen en el recinto interior siempre, se hacen poco a poco, cada vez les dejamos más tiempo. El primer día pues a lo mejor les dejamos 10 minutos juntos, ¿no? Y separamos cuando todavía está todo bien, ¿no? Que se lleven un buen sabor de boca, que lo bueno si breve dicen, ¿no? Dos veces bueno. Luego sí, perdón, luego sí, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, ya pues al día siguiente les dejamos 20 minutos y luego una hora juntos y luego ya el cuidador se va, se pone a hacer otra cosa, vuelve y ve que están bien, ya empiezan a estar, pues eso lo vamos viendo, ¿vale? Pero sí, normalmente pues un par de semanas lleva un proceso de introducción mínimo, todo yendo bien, ¿vale? Todo yendo bien. También, por ejemplo, os quería enseñar de nuevo las tan denostadas rejas, pero que son esenciales para nuestro trabajo en el caso de crías, pues aquí Membelay, esta es otra cría de orangután que sí que tenemos de otra pareja nuestra de adultos, donde sí que la hembra atendió perfectamente a su bebé. Bueno, pues aquí su madre veis que está súper tranquila, ella está al lado, aunque no sale en el vídeo, pues está súper tranquila, la pequeñaja está ahí jugando. eh, pues ya cuando vemos que tiene una fuerza muscular increíble, pues ya fijaros, al poco tiempo ella también está en la calle, la madre ya también le va dejando sola, pues esto nos da una oportunidad de observación y aquí, por ejemplo, un día Membelay amaneció con un ojito cerrado, resultó que eran legañas, que había hecho viento el día de antes, se ve que se le metió algo en el ojito, le hizo legañas y al día siguiente llegamos, tenía el ojito cerrado. Pues Pilar le limpió con suero y ahí veis que Yoli, por ejemplo, a la derecha, está entretenida con un polo que le habíamos puesto y estaba ahí y está tan tranquila, o sea, sabe que su bebé está al lado, es donde tiene que estar, por eso hay una reja, porque está también su madre adulta, obviamente, pero es donde tiene que estar y sabe que la cría está bien atendida, Pilar es de total confianza y le está haciendo algo pues, para curarle, para limpiarle el ojito y ya está. Pero esto no se puede hacer si no existe una reja, ya digo. Otro caso que es que también aquí, por ejemplo, la segunda cría de Carol, fijaros, Carol es la que está ahí cogiéndole de la pierna, ¿vale? Es la madre, es pequeña, o sea, Carol es muy menuda. La que está al lado es su cría y es casi igual de grande que ella ya, y ahí en este vídeo tenía 2 años y medio. Pues cuando nació su otra cría, fíjate, es que da luz a crías grandes. Pues ella fue un parto un poco difícil porque es que el pequeño era bastante cabezón. Pues aquí tuvimos también que tenerla unos días en observación. Luego, finalmente, nada, le dimos un poquito de un suplemento de hierro durante un mes. Carol estuvo perfectamente.
pero sí que esto nos ayuda, pues eso, a vigilar de cerca la evolución de situaciones especiales, como puede ser el nacimiento de una especie tan importante también como el mangabey de cresta negra. Vale, y bueno, para ya deciros que hay un tercer agente al que hay que tener en cuenta, que es el público, ¿no? Entonces, luego también tengo un bloque en el que hablo de las barreras que están y cómo están pensadas para el público. Pero yo creo que en esto, Nerea, ya no vamos a entrar, ¿no? Lo podemos dejar para otro webinar. Lo siento. Nada, nada, tranquila. Pues Pero hasta así aquí. nada, lo dejamos para otro y así se dedica solo a esa parte. Vale, pues lo siento mucho por vosotros, Nerea, porque por haberme comprometido a impartir unos contenidos que no llego a hacer. De verdad Que que va, no pasa nada. quería condensar la información, pero bueno, y por los estudiantes, quería condensar, pero es que es difícil, porque para transmitir las cosas bien, pues lleva muchas cosas. Ujú. Y nada, daros las gracias por vuestro tiempo. Espero haberos dado una visión un poco más informada, un poco más crítica de cosas que muchas veces pasan desapercibidas, también pues a veces no son entendidas del todo, pero bueno, que os haya resultado un poco interesante.